Invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Cada vez se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los declararon y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así no pudieron destruirlo. ¿Lo conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. Anur TV. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Buenas tardes. Les agradecemos por asistir a este evento. El Comité Universitario, en solidaridad con el pueblo palestino, CUSPA, tiene la distinción de brindar esta mesa de diálogo como acto inaugural a una jornada solidaria con el pueblo de Palestina. El CUSPA surgió de la inquietud de algunos estudiantes del Sistema Universidad Abierto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y con la finalidad de ser un espacio de difusión por la lucha del pueblo palestino. El CUSPA, del cual nos hablará más adelante Lalo Rivas, se une a la conmemoración del 31 aniversario de la Declaración de Independencia por parte de Yasser Arafat y la creación del Estado palestino. Esta mesa pretende exponer las diversas formas en que se percibe el contexto actual de Palestina y algunas perspectivas históricas, dentro del marco y Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, declarado por las Naciones Unidas. Nos acompaña en esta mesa el consejero de la Delegación Especial, Gilad Al-Halabi. Buenas tardes. Le damos la palabra. Bueno, en nombre de Palestina, pueblo, gobierno y de la Embajada en México, quiero agradecer a los organizadores y mis compañeros en la mesa, doctor Hassan, Adrián Ramírez, Gustavo Chávez y mi amigo Eduardo y el señor Eduardo Viñas Rivas. Eduardo Rivas, a Eduardo Viñas. Bueno, quiero agradecer de nuevo a los organizadores de este acto solidario, a todos los que están con nosotros, presentes el día de hoy, amigas y amigos. Cada 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. La fecha se eligió porque el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la conocida resolución de la Partición, en la cual se estipulaba la creación de dos estados, uno israelí y el otro palestino, con Jerusalén sometido a un régimen internacional especial.
De los 2 estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo se ha creado uno: Israel. Desde el 1947 hasta la fecha, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han adoptado muchas resoluciones con respecto a la situación del pueblo palestino, pues todos nuestros derechos son violados a diario por la ocupación israelí. La cuestión de Palestina aún no está resuelta y nuestro pueblo aún no ha obtenido los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General, como el derecho a la libre determinación y el derecho de la independencia y la soberanía nacional, y el derecho de nuestros refugiados a regresar a sus lugares donde fueron desplazados. Hoy en día, Israel continúa con su política de limpieza étnica del pueblo palestino, aplicando políticas de asfixia física, social y económica sobre la población palestina, como impedir su libertad de movimiento, prohibir las reunificaciones familiares, retener el dinero de arancelarios, construir muros dejando nuestro pueblo en cárceles al cielo abierto, sin posibilidad de subsistencia, y llevar a cabo detenciones indiscriminadas, bombardeando casas, infraestructuras, hospitales, escuelas, matando y asesinando diariamente con sangre fría hombres y mujeres y ancianos y niños. Ningún pueblo en el mundo ha sido objeto de una injusticia como la del pueblo palestino a lo largo de la historia. Creo que son suficientes los motivos para que la comunidad internacional empiece a tomar medidas y pasar de las palabras a los hechos. La solidaridad no tiene que ser solamente expresión abstracta de empatía, sino tiene que ser un compromiso activo, positivo y concreto. Y por eso agradezco nuevamente a nuestros hermanos mexicanos que llevan a cabo estos esfuerzos. Para terminar, no hay un pueblo de más en el Medio Oriente, sino que hay un Estado que falta: el palestino. Muchas gracias. Gracias, consejero. A continuación le damos la palabra a Eduardo Rivas. Él es estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Sistema SUA. Es fundador del colectivo de Moral Político e Insurrección Visual y miembro del CUSMA. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en lo que es el evento que inaugura formalmente nuestras actividades como comité. Les voy a leer un breve documento, no lo voy a leer todo, solamente un par de objetivos y una breve presentación sobre nuestro comité y el por qué decidimos hacer este grupo de solidaridad con el pueblo palestino. Posteriormente voy a hacer unos comentarios, igual en el mismo tono, sobre por qué el carácter de este comité va a ser universitario. Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino nace de una necesidad como estudiantes de poner en la agenda estudiantil el tema de Palestina y con ello exponer los crímenes que el régimen israelí comete a diario contra los habitantes de dicho territorio que lleva más de 70 años de ocupación militar. La iniciativa parte de un sentimiento de solidaridad hacia la resistencia que el pueblo palestino ha mostrado ante las agresiones israelíes durante décadas. Agresiones que no solo se encuadran en el ámbito estrictamente militar,
sino que también abarcan un intento de dominación cultural que pretende borrar de la historia, la lengua, las tradiciones y las creencias del pueblo palestino. Como universitarios conscientes del sufrimiento de todo un pueblo entero a manos de una ideología que utiliza la religión para justificar crímenes racistas y expansionistas, asumimos una posición crítica de defensa y solidaridad con el pueblo palestino. Hacemos un llamado como universitarios a todos los estudiantes y docentes de cualquier nivel del sistema educativo que sean conscientes de la gravedad y la urgencia de constituirse como un comité universitario que exponga ante la comunidad estudiantil los crímenes del sionismo y la resistencia del pueblo oprimido de Palestina, a que nos apoye en esta iniciativa, no solo tomando una actitud humana o condescendiente hacia el sufrimiento de los palestinos, sino asumiendo una postura política que involucre actividades concretas que vayan encaminadas a incidir desde nuestra posición como universitarios en la resolución del conflicto y en la liberación total del pueblo palestino. El objetivo principal es, como estudiantes, incidir desde nuestra posición en la resolución del conflicto étnico, político y religioso que amenaza la existencia del pueblo palestino desde hace más de 70 años. Consideramos necesario realizar una aportación crítica utilizando diversos tipos de expresión que conlleven el sentido de la solidaridad hacia la causa justa de la liberación del pueblo palestino del yugo colonialista capitalista expresado en la ocupación del régimen racista israelí. Mediante trabajo político, principalmente en universidades, se pretende dar a conocer a la comunidad estudiantil las inhumanas condiciones de existencia a las que están sometidos los habitantes de los territorios ocupados de manera ilegal por Israel, algo que deja en evidencia, por otro lado, la falta de compromiso verdadero por parte de la comunidad internacional para poner fin al sistema de apartheid en el que mal viven la mayoría de los palestinos. No podemos limitarnos a entender o a interpretar el conflicto. Necesitamos incidir de alguna forma desde nuestra posición. Necesitamos enmarcar nuestras acciones e intenciones dentro de un marco de referencia histórico de rechazo e imposición a los crímenes que el régimen sionista israelí ha cometido y comete a diario contra los palestinos. En el Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, consideramos necesaria la expansión de las actividades político-culturales a los diversos campus y recintos universitarios de la capital del país para, en lo posible, poder nombrar representantes formales del CUSPA que pudieran facilitar el acercamiento de la comunidad estudiantil al tema del conflicto que involucra no solo a palestinos e israelíes, sino a dos comunidades religiosas como son la judía y la musulmana. Pretendemos formalizar nuestras actividades a través de la conformación de un núcleo de estudiantes militantes comprometidos con la organización y con el desarrollo de actividades encaminadas a buscar el fin de la ocupación militar en Palestina, así como la resolución del conflicto por vías políticas que incluya la salida digna para el pueblo palestino, en donde el retorno de los refugiados y el reconocimiento como Estado independiente sea un tema prioritario de nuestras actividades. En ese sentido, apelamos a la solidaridad de estudiantes, docentes y personal administrativo de las distintas universidades de la Ciudad de México para coadyuvar en el desarrollo y fortalecimiento de este proyecto universitario que busca incidir en la resolución de un conflicto histórico desde el ámbito estudiantil. Bueno, esto es parte de un breve documento que nosotros escribimos, es con el que nos presentamos y es el que todos los que estamos en el comité firmamos y estamos dispuestos a apoyar de esta manera. Voy a hacer unos comentarios más sobre el porqué, ¿no?, de carácter universitario. En primera, porque queremos cubrir un espacio que consideramos que es fundamental tanto para difundir como para recabar apoyos para Palestina, ¿no? También queremos atacar el problema de Palestina desde diferentes ámbitos, profesionales o semiprofesionales, porque somos estudiantes todavía. Y lo digo en el sentido de que ahorita somos sociólogos, no solo somos sociólogos ya en el comité, también hay antropólogos, gente de relaciones internacionales, de derecho, de economía, y poco a poco vamos a ir creciendo, ¿no?, en ese ámbito, y la idea es abarcar diferentes disciplinas. Otra es muy importante, que queremos explotar los espacios que como universitarios tenemos. Aquí contamos con auditorios, salones con butacas, audio, carpas, espacios libres. Tenemos todo lo necesario para desarrollar este tipo de eventos y eso nos facilita mucho el acercamiento del tema de Palestina con nuestros compañeros. Otra cosa igual de importante es que
Queremos romper con una dinámica que a veces se presenta en muchas organizaciones en general, en donde se ha dado una dinámica a donde se acude a eventos y solamente nos sentamos y aplaudimos y posteriormente nos retiramos, ¿no? Entonces queremos romper como con esa dinámica y queremos hacer algo que vaya un poco más allá. Y entonces de eso partimos, ¿no? Pretendemos solucionar problemas de tipo de la ocupación palestina, pero en conjunto, ¿no? Con todos los universitarios, y pretendemos pues romper con esa dinámica, ¿no? Otro objetivo que queda igual fuera del documento es que algo muy importante, que Palestina es más que el conflicto armado, ¿no? Queremos dar una cara diferente, no solo es guerra, no solo es la ocupación, queremos abarcar el tema de Palestina, porque Palestina es arte, es cultura, es literatura, es historia, es tradiciones, gastronomía, es deporte, es muchas otras cosas, y entonces creemos necesario que todos esos ámbitos deben de ser abordados, ¿no? Para comprender el contexto, porque muchas veces nos llega una imagen del contexto de Palestina pues descontextualizado, ¿no? Entonces es un aspecto que creemos que es necesario cubrir. Algunas otras cosas que consideramos necesarias, muchas veces nos preguntan que por qué Palestina, ¿no? Hay otros problemas aquí en México y lo sabemos, pero bueno, al final de cuentas consideramos que vivimos en el mismo planeta y no tendríamos por qué limitarnos a las barreras geográficas, ¿no? La solidaridad, claro, el internacionalismo solidario es lo que nos mueve, ¿no? En ese aspecto voy a recalcar algunas coincidencias que puede haber, solo superficiales podrían ser, porque estoy seguro que hay muchas otras, entre el pueblo mexicano y el pueblo palestino, y también entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Por ejemplo, ambos pueblos, el mexicano y el palestino, tenemos como vecinos a potencias nucleares que podrían acabar con la vida humana en si no es un par de minutos, por lo menos unos 20 o media hora así, ¿no? Ambos países, Estados Unidos e Israel, basan gran parte de su economía en la producción y venta de armas. En el caso de Israel, no solo fabrica armas, también es gran receptor de armas en la región, junto con otros países como Egipto, Arabia Saudita. En el caso de Arabia Saudita, sabemos qué hacen con esas armas. Sabemos que hay una masacre en Yemen, el pueblo más pobre de esa región, el pueblo musulmán de esa región es el más pobre y está atacado desde hace 5 años por Arabia Saudita, precisamente con las armas que le llegan de Estados Unidos. Entonces, sabemos lo que hacen con esas armas, ¿verdad? Ambos ejércitos, Estados Unidos e Israel, entrenan a fuerzas de seguridad de varios países, tanto ejércitos como policías, por medios legales como por ilegales, porque sabemos también que de la existencia de mercenarios israelíes que entrenan a grupos paramilitares y narcotraficantes, ¿no? Es el caso ahí de Colombia, donde se ha sabido de varios israelíes que entrenan a este tipo de grupos. Otra cosa, ambos países, Estados Unidos e Israel, son el origen de colonizaciones violentas, colonizaciones que en algún momento podría decirse que no son clásicas, puesto que no explotaron a los pueblos originarios desde una metrópoli, sino su objetivo fue eliminarlos de manera sistemática, ¿no? Es el caso que ocurre en Israel con los palestinos, lo que sucedió en Estados Unidos con los pueblos originarios, y un caso similar al de Australia, ¿no? Con la colonización blanca que terminó con los aborígenes. Algunas cosas relacionadas, por ejemplo, entre México y Palestina, es que ambos pueblos hemos sido menospreciados por nuestros vecinos en el ámbito cultural, en el político también, y sometidos en el económico. Ambos pueblos somos explotados como manos de obra cuando cruzamos las fronteras y realizamos los trabajos más penosos y los que nuestros vecinos no quieren realizar. Ambos pueblos, el mexicano y el palestino, perdimos territorio de la mano del expansionismo colonialista basado en ideologías racistas y fundamentalistas. Ambos países, el de Estados Unidos y el de Israel, construyen un muro entre sus vecinos, un muro que es humillante y denigrante, y que además en el caso palestino rompe totalmente con la estructura familiar y productiva al atravesar campos de cultivo, casas, calles,
escuelas, y literalmente destroza todo el funcionamiento social de ahí de la sociedad. También Estados Unidos e Israel, ambos países tienen una política exterior violenta. Bien sabidas las intervenciones de Estados Unidos no solo en la región, sino en Europa, en Asia y en América Latina. Por el lado de Israel, también no se limita sus agresiones al pueblo palestino, sino que también en los últimos meses hemos visto que ha bombardeado Irak, ha bombardeado Siria e incluso mandó drones con explosivos al Líbano. Entonces, ambos tienen una política exterior pues muy agresiva. Y el último punto pues sería que ambos países, Estados Unidos e Israel, siempre se han saltado las resoluciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas y otros organismos para su propio beneficio. Entonces, bueno, estas, como les comenté, son algunas consecuencias solo superficiales y que creo que son suficientes, ¿no?, como para poner ese tema en la agenda, el tema de Palestina. Y bueno, ya para cerrar mi intervención, pues es eso, lo que pretendemos es mantener permanentemente el tema de Palestina aquí, realizar actos que pueden ser tan simbólicos como colocar una bandera o una pinta o dar información en la mano, hasta conferencias de este tipo con invitados, catedráticos, especialistas. Entonces la idea es pues mantener el tema presente aquí, posteriormente expandirnos también a otras facultades. Como les comentaba, tenemos ya representaciones en otras facultades y posteriormente estaremos visitando otras universidades para encontrar representantes. Y pues bueno, de nuestra parte pues es el apoyo que nosotros podemos dar al pueblo palestino. Lo hacemos de manera muy humilde y ponemos todo nuestro conocimiento, nuestra iniciativa y toda nuestra solidaridad ahora sí que hacia el pueblo palestino. Y les agradezco una visita, su asistencia a los invitados de la embajada y a todos nuestros demás invitados. Y pues bueno, por mi parte, con eso cierro mi intervención. Continuamos. Tenemos el honor de presentar al maestro Hassan Dalbat, espero lo haya pronunciado bien. Él es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Estocolmo y Uppsala, Suecia. Es maestro de Ciencia Política y Ciencia Social por la Universidad de Uppsala, Suecia. Se tituló como profesor de Universidad Popular en la Universidad de Linköping, Suecia. Es doctor en Ciencia Política por el Centro de Estudios sobre Estados Unidos, CCU, de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Ha participado en diversas ponencias en universidades y foros académicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Asimismo, ha impartido diversos seminarios sobre los derechos humanos en Cuba y en Estados Unidos, el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, derechos humanos y educación popular sobre el Islam, los derechos humanos y la política internacional. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Ciencias Políticas, en la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hablando de esto, el maestro nos regala un libro para el comité. Este libro se llama Democracia, Derechos Humanos en Cuba y Estados Unidos. Es la tercera edición. Le agradecemos, maestro. Doctor, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. Quisiera primero agradecer a la UNAM, la Universidad de Lucha, Rebeldía Nacional, la más grande de América Latina y Caribe, una de las mejores del planeta. Y a compañeros estudiantes, compañeros, a ustedes todos, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, CUSPA, y estudiantes maestros que han creado este comité. Entonces, me siento muy honrado de estar con ustedes, de verdad, en esta casa de estudios. Presentamos aquí con el ex embajador, compañero de Palestina, Hosni Al-Wahed, que es ahora el embajador de Palestina en Argentina, aquí mismo, no en esta sala, no me acuerdo qué sala, no importa, auditorio. Entonces, estudiantes y maestros nos invitaron a un evento a favor de Palestina.
Yo presenté un texto que yo publiqué en 2013, pero en el contexto de... Yo en aquel entonces estaba trabajando en Maestría en Derechos Humanos de la USM, también en la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana. Entonces, el título está en internet y yo les sugiero, voy a intentar, el tema es muy complicado, muy complejo, intentar resumir, presentando lo más importante. Ya compañeros aquí antes presentaron muy bien, compañeros de embajada y también el estudiante pasando en sociología, el compañero Eduardo Rivas, ¿no? Entonces moralista político. Entonces se llama, ustedes pueden ver ese texto en internet, también otros estudiantes han utilizado el contexto académico como referencia. Se llama Estados Unidos e Israel, las violaciones de derechos humanos fundamentales del pueblo palestino. Está en Rebelión, www.rebelion.org España. Un sitio prensa alternativa, progresista, crítica. Entonces yo, antes de empezar, yo les sugiero ver en varios sitios periódicos digitales críticos, no prensa vendida, prensa corporativista, prensa imperialista, racista, ¿no? Por favor, como mencionamos, www.rebelion.org España, www.resumenlatinoamericano.org Argentina, Cuba Debate, www.cubadebate.cu Cuba, www.sudamericapress.com, de Suecia, la comunidad latina, progresista, antiimperialista, amigos, amigas de Palestina. Ustedes pueden ver de verdad estos. En inglés yo les sugiero dos sitios que son académicos de Estados Unidos, Canadá y mundial. Uno se llama Counterpunch, es decir, contragolpe en castellano, ¿no? www.counterpunch.com. El otro, www.global.research.com, Canadá. Entonces, por favor, les sugiero, ustedes empiezan a estudiar sobre todo el resumen latinoamericano, diario sobre América Latina, Caribe y también el mundo, ¿no? Europa también. Bueno, voy a empezar. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos me dijeron, bueno, 20 minutos. Vamos a ver, intentar respetar. Voy a intentar rápido, es necesario conocer los conceptos de resistencia, de imperialismo, colonialismo. Entonces, antes de empezar, pero antes de esto también hay una carta de Declaración Balfour, es muy importante, ¿no? Cómo empezó toda la ocupación, la colonización, bueno, el robo de Palestina, ¿no? Por Israel, o bueno, sionismo, una corriente terrorista, ¿no? Entonces, eso reconocían los mismos ingleses. Para escapar a empezaron los terroristas sionistas, agresores, poner bombas en contexto en instalaciones inglesas para quitarlos de ahí y apoderarse de Palestina. Entonces, yo voy rápido ver esos conceptos. Bueno, empiezo con colonialismo. Es un diccionario mexicano que se llama, ya lo cité, ¿no? Hay que combatir el eurocentrismo en México, ¿no? Dominación occidental, intentarnos descolonizarnos nuestro pensamiento, ¿no? América Latina, Caribe, sur hacia sur. Como decía Evo Morales, presidente actual Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hacia sur, no norte. Entonces, colonialismo. El libro se llama Diccionario de Ciencia Política, Serra Rojas Andrés, editorial del Fondo de Cultura Económica UNAM, primera impresión 2001. Joya. Tiene sus deficiencias, pero no utilizar de Bobbio o otro italiano. Pueden utilizar ambos. Bueno.
colonialismo se cita, sistema de explotación y enajenación masiva de las materias primas y otros recursos de un territorio, efectuado por un Estado extranjero por medio de su ocupación permanente, con fuertes contingentes militares y el establecimiento de una organización política y administrativa directa. El colonialismo es una forma de imperialismo. Hay más texto que lo dejamos. Resistencia es de la misma fuente. Es el conjunto de acciones que surgieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación alemana y el régimen nazi. Resistencia a la opresión está negrita en el texto original. Resistencia a la opresión, derecho legítimo de defensa del pueblo contra la tiranía en salvaguarda de su libertad. Es un derecho originario de todo pueblo a defenderse. Tercer, último concepto sobre imperialismo, que es muy importante porque conceptos básicos, si no manejamos, no podemos seguir. En fin, es una cita de mi propio texto. Para Amílcar Cabral, líder revolucionario marxista africano, es la expresión mundial imperialismo, que busca ganancias para obtener cada vez mayor plusvalía por el capital monopolista y financiero, acumulado en dos regiones del mundo, primero en Europa y más tarde en América del Norte. La cita, concepto de Amílcar Cabral. Empezamos con la cita. Es imperialismo, es la piratería trasplantada de los mares a la tierra firme, rapiña reorganizada, consolidada y adaptada al objetivo de la explotación absoluta de recursos materiales y humanos de nuestros pueblos. El instrumento esencial de dominación imperialista es la violencia. Violencia permanente contra las fuerzas nacionalistas. Ningún pueblo del mundo sometido al yugo imperialista, entre paréntesis, sea colonialismo o neocolonialismo, cierro la paréntesis, ha conquistado su independencia, sea nominal o efectiva, sin múltiples víctimas. De Amílcar Cabral, de Ernesto Che Guevara de África. Bueno, la carta de declaración Balfour. Arthur James Balfour, ministro de Exterior inglés. Declaración Balfour, escrito 2 de noviembre o 2 de noviembre de 1917. Esta carta, enviada por el secretario de Estado de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour a Lord Rothschild, estaba dirigida a lograr el apoyo de la comunidad judía al esfuerzo bélico en la Primera Guerra Mundial. Conocida como la Declaración de Balfour, se convirtió en una de las bases legales para crear un Estado judío en Palestina. La carta fue publicada en el Times de Londres una semana más tarde. Foreign Office, estimado Lord Rothschild, tengo sumo placer en comunicarle en nombre del gobierno de Su Majestad que la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas, declaración que ha sido sometida a la consideración del gabinete y aprobada por el mismo. Cita, el gobierno de Su Majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. Bueno, mi comentario es mentiras. Existen en Palestina, o los derechos y estatus políticos de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración a conocimiento de la Federación Sionista suyo, Arthur James Balfour. Bueno, ahí tenemos los datos históricos. Palestina, interesante. ¿Qué es Palestina históricamente? Vamos a ver qué es Palestina, qué fue, qué va a ser la lucha civil.
Palestina. Palestina es un pueblo milenario. Su nombre deriva de Filistini, o tierra de los filisteos, que se establecieron en este territorio desde hace 1200 antes de nuestro tiempo. Después de la Primera Guerra Mundial, Palestina se convirtió en una colonia británica. En la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi y sus aliados fascistas europeos, se asesinó a millones de personas, entre ellos 6 millones judíos, el holocausto judío. En 1948, las Naciones Unidas, ONU, mediante la resolución 181, decidió crear 2 estados independientes, un árabe palestino y otro judío de Israel. Se estableció el Estado de Israel, pero no el de Palestina, que empezó a ser ocupada, generando la primera guerra contra los países árabes y apoyaban a Palestina. Actualmente el nombre oficial de Palestina es Autoridad Palestina de Cisjordania, la Franja de Gaza. Bueno, entonces ya sabemos que hace miles de años existía una tierra que se llama Palestina, ¿no? Entonces, ya mencionó, me gustó mucho las intervenciones de los 2 compañeros. El estudiante Eduardo Rivas mencionó muy bien las relaciones entre Estados Unidos y Israel en todos los sentidos. Realmente nuestros estudios académicos científicos demuestran que el Estado de Israel como tal hoy en día no hubiera existido sin apoyo total del imperialismo yanqui, ¿no? Que se llama Estados Unidos. Entonces, en el contexto militar, tecnológico, espionaje, preparar torturadores, asesinos, Mossad, la Agencia Central de Inteligencia de la CIA y Mossad todo trabajan. Y en contexto político, ¿no? En la ONU, terminó antes de mencionar el compañero Eduardo Rivas, que Estados Unidos, ustedes saben, en la ONU tiene derecho a veto, ¿no? Ha vetado todas las resoluciones internacionales contra el genocidio israelí, Estado colonial, Estado racista, ¿no? Aparte de Sudáfrica desapareció gracias a la intervención heroica del pueblo cubano con Angola para destruir, desaparecer a Sudáfrica racista, aparte, y de la liberación de Nelson Mandela. Entonces, yo voy a ver, si tengo 15 minutos, tengo solo 5 minutos aquí. Voy a presentar algunos datos aquí, periodísticos, que son importantes. La ONU acusa a Israel de crímenes de guerra contra civiles, ¿no? Son datos de periodismo internacional, hasta la vanguardia española, no nada crítica socialista, pro-palestina. Entonces hay una entrevista excelente entrevista. Yo les sugiero ver el libro de historia sobre Palestina, de un palestino, que excelente, apenas yo encontré, porque hay un israelí antisionista que ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Doctor Ian Pape, limpieza étnica de Palestina. Le sugerimos, pero aún él es israelí, pero él, según Mashallah Nur, que es un historiador palestino, excelentes estudios, muy reconocido, lo han entrevistado. Ahorita voy a decir su título y lo voy a comparar el libro. Entonces, él dice que voy a leer algunos puntos de su libro que está en una reseña, ¿no? El autor se llama Mashallah Nur. El libro se llama Nakba, limpieza étnica y lucha por la historia. Editorial Bayatera, página 289 páginas, año 2012, hay otro 2014, ¿no? Entonces, vamos a sinopsis sobre este libro. Excelente entrevista, está en la vanguardia sobre él, por favor. El libro, ustedes si ponen Nakba, limpieza étnica, lucha por la historia, Mashallah no sale en internet y sale la entrevista que le hicieron.
El libro, sinopsis, ¿no? Ha sido la única, pero sí una de las más despiadadas y completas limpiezas étnicas de la historia contemporánea. Los colonos sionistas establecidos en Palestina, tras una más que dudosa declaración de la ONU, derrotaron en 1948 a los ejércitos árabes y expulsaron mano de militares a mayoría de los pobladores ancestrales de lo que hoy es el Estado de Israel. A ello siguió un brutal memoricidio, que significa eliminar toda memoria, todo lo que se llama Palestina, las calles, quitar los nombres, eliminar árboles de oliva, ¿no? Todo lo que representa a Palestina debe de desaparecer. Exterminio, ¿no? En contexto nazi-fascista, ¿no? Hitler, ¿no? Mussolini, Franco y Hirohito. Ejército fascista japonés, estudiamos cómo en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mató, asesinó, solo en caso de Corea, que no era Corea del Norte, Corea del Sur, violaron el ejército fascista japonés 400.000 mujeres coreanas, para que entendamos qué esencia, qué lógica tiene nazismo, fascismo y sionismo, que es nazifascismo, ¿no? A ello siguió un brutal memoricidio. Se arrasaron las aldeas y sobre sus ruinas se plantaron bosques, entre paréntesis, de estilo europeo, tierra de origen de muchos de los colonos sionistas y desde luego de su élite. Se hebraizó la toponimia. Aquí busqué en internet. Toponimia significa, cita, estudio el origen y el significado de los nombres propios de los lugares. 2. Conjunto de los nombres propios de un territorio o de un lugar. Regreso aquí. Se hebraizó la toponimia, sustituyendo los nombres de las poblaciones por otros, en muchos casos pretendidamente bíblicos. Se destruyeron los archivos palestinos y se reescribió la historia para borrar la memoria de la gente que había vivido, trabajado, sufriendo ahí durante casi 1500 años. El tiempo, 15 minutos, ya se acabó. Yo estoy de acuerdo, como tenemos varios ponentes, además abrir un espacio preguntas, respuestas con ustedes, ¿no? Entonces, espero que me dé tiempo para participar más. Muchas gracias. Bueno, el consejero ya Al-Halabi nos va a tener que dejar. Le damos unos minutos para que se despida. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes de nuevo por este acto de solidaridad con el pueblo palestino. Y perdóname, yo tengo otro acto que tengo que presentar porque el embajador está en otro lado. Entonces, yo tengo que dejar a ustedes con buenas manos aquí y esperamos que nos vemos pronto, no solamente en estos actos. Y la embajada siempre está con puertas abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, continuamos. Le toca el turno a Adrián López. Él es médico con certificado de estudios de maestría en Ciencias en Atención Integral de la Salud, perito médico acreditado ante el Consejo de la Judicatura Federal. Él es conferencista en el Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencia Política y Sociología, entre otros. Desde 1993, él preside la Liga Mexicana de los Derechos Humanos, organización no gubernamental. Le agradecemos. El negro en nuestras banderas, si lo podemos nosotros identificar. Si ustedes aprecian hoy en diferentes movilizaciones en Latinoamérica, empecemos a notar cómo también lo vivimos en México, el que la bandera tricolor llevó dos barras negras y la parte blanca con el escudo, pero lo empezamos a ver también en las protestas de Chile, lo vemos en Ecuador, lo estamos viendo también en Bolivia, y de alguna manera este negro de nuestras banderas nos une en un luto activo, en un luto de trabajo, de solidaridad y de lucha constante. Y sobre la base de estas luchas, creo que es muy importante hacer un pequeño símbolo de algo que nosotros vemos como una de las herramientas de la lucha en resistencia del pueblo palestino. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y nos vamos a tomar, ahí con los que están ustedes al lado, se van a tomar de los brazos, se toman de sus brazos así y nos vamos a sujetar fuerte. Cuando los del ejército israelí, del ejército sionista, detienen a personas, las personas empiezan a encadenarse y empiezan a sujetarse para que al momento en que jalonean a la persona cuesta más trabajo detener. Incluso en lugar de correr ante la agresión, de la detención de una persona, más bien se acercan al auxilio, se acercan a presionar, se acercan también provocando la detención, porque la detención masiva de personas ayuda y defiende a las personas en el proceso. De alguna manera la resistencia palestina es esta resistencia que hoy nosotros tenemos en un proceso de unidad en el que hemos aprendido de la solidaridad, de la lucha y del esfuerzo del pueblo palestino. No es un tema de dolor, no es un tema de tristeza lo que diario se vive en el pueblo palestino, sino es un caso de resistencia ante cualquier agresión, ante cualquier asesinato, ante cualquier ejecución. El pueblo se moviliza en la calle, el pueblo se solidariza, la participación de solidaridad con los presos políticos es muy importante. El acompañamiento de las organizaciones para defender al pueblo palestino está siempre activo y siempre luchando. Ese es algo del ejemplo, y además se siente la fuerza en la gente, el coraje, la decisión en sus brazos para resistir, y estos 72 años de resistencia son orgullo y ejemplo para todos nosotros en la lucha y la solidaridad. Por ello, creo muy importante que hoy que vivimos un genocidio en curso, no solamente en Palestina, el genocidio en curso es contra toda la humanidad. Existe una excelente expresión de lo que significa el expansionismo de los modelos imperialistas para someter a los pueblos, y eso es lo que vivimos. El apartheid que se vive en Palestina se siente, se percibe, agrede constantemente. Nosotros lo vivimos de manera más sutil en nuestros pueblos, y es tan sutil que ni siquiera lo podemos identificar y lo podemos enfrentar. Y cuando escuchamos cómo se crea el Estado judío en el territorio palestino, en realidad nosotros vemos que este modelo sionista se infiltró en la mayoría de los países y controla económicamente el poder mundial.
ese poder mundial que se sustenta fundamentalmente en el despojo originario de los pueblos de su territorio, en esa acumulación originaria de las tierras, pero en la explotación cotidiana de la mano de obra, de la fuerza de trabajo de cualquier país, en cualquier lugar, de cualquier pueblo. Claro, en Palestina se percibe con mayor crudeza porque ahí es constante, diario, cotidiano, es perverso. Imagínense que de repente ustedes no tienen la posibilidad de que expandan su casa cuando la familia va creciendo y no hay territorio para que la familia pueda vivir. Entonces, en la misma casa se acumulan las personas, solidariamente viven hacinados, y cuando intentan crear un nuevo piso en su casa, expandir un poco el terreno, les permiten que construyan. Y después de que ya vieron que construyeron, que están más o menos empezando a habilitar el edificio o la nueva construcción, viene una orden de demolición. Y si no se demuele, el Estado se los demuele, el Estado judío les demuele la casa y además les cobra por la demolición. Si un trabajador judío demanda y reclama sus derechos a una empresa, lo más probable es que pierda el juicio y está obligado, además de haber no ganado sus derechos, a pagar el costo judicial que gastó el Poder Judicial judío para ese juicio. Imagínense de repente que ustedes van a salir a su escuela y se encuentran con una valla que no les permite pasar por la otra calle para pasar a su escuela y tienen que ir a dar una vuelta de 2 horas estando enfrente de la casa de ustedes. Imaginen que salen a trabajar y tienen que levantarse a las 4 de la mañana para pasar los puntos de revisión, porque el poder caminar 10 minutos se crea un modelo incontable. Y de repente imagínense que cierran el punto de revisión, el checkpoint, el punto de revisión, porque sí, nada más, y no se puede ir a la escuela, no pasan las personas a la atención médica, se pierde el día de trabajo y también no se justifica. Y vemos la carencia de servicios. Por ejemplo, hoy en Jerusalén, los impuestos para los trabajadores palestinos que están dentro de la ciudad amurallada van aumentando tanto para poderlos desplazar y quedarse con sus propiedades. Como bien lo mencionabas, el que ya está la cosecha para el olivo y derribar los árboles, cortar el árbol, quitar. El pretexto supuestamente del muro para protegerse es un muro que va por aquí y entonces el muro ve que aquí hay una fuente de agua, toma la fuente de agua, toma las fuentes de recurso. O sea, el muro lo que sirve es para despojar de los valores que tiene el pueblo. ¿Cómo llegamos a Palestina? Pues no se puede llegar a Palestina directamente, tiene que uno pasar por el Estado judío, llegar a Tel Aviv, vivir los retenes, explicar por qué uno está ahí. Los palestinos en su mayoría salen con pasaporte jordano para poder salir, es decir, están asfixiados. Gaza, que tiene la salida al mar, no puede disponer de sus puertos, y hemos visto cómo son atacados los barcos que llevan la ayuda humanitaria al pueblo palestino. Ya vimos cómo se fue desdibujando el mapa, y es muy parecido a lo que vivimos en nuestras tierras, donde, por ejemplo, ayer estábamos en una reunión hablando con desplazados del estado de Guerrero, desplazados del estado de Chiapas, donde aparentemente los grupos de narcotráfico
son los que motivan la expulsión de las personas, pero no es así. Es el despojo de los recursos naturales el que hace que las personas migren, que las aíslen y las vayan aniquilando. Y es lo que pasa todos los días en Palestina, un genocidio en curso. Así es como se explica, es un genocidio en curso que nada tiene que ver con la religión, nada tiene que ver con el color, nada tiene que ver con cuestiones, digamos, históricas de origen, porque si nos ponemos estrictos, los judíos nunca tuvieron un territorio porque eran migrantes, eran comerciantes, y fue así como se apoderaron del mundo, al intercambiar productos, ir comprando y teniendo. Y por eso ellos son el que manejan el lobby de Estados Unidos. Y por eso esa unidad aparente de coincidencia de decir Estados Unidos e Israel van juntos en todo, por supuesto, porque ellos tienen toda la influencia, incluso entre los republicanos y los demócratas. Lo único que diferencia es el acento del modelo, pero todos responden al apoyo de las posiciones del sionismo israelí, y por eso es tan difícil poderlo sustentar. ¿Por qué? Porque ellos son el cerebro que controla el poder militar de un país, que somete al resto de los países en el mundo y que están en una confrontación terrible. ¿Por qué? Porque el centro de todo eso es un negro capitalismo, un capitalismo zombie, un capitalismo mutante que llevó a lo peor de la humanidad, porque incluso hoy en el pueblo de Bolivia se está contra los derechos de la madre tierra. Lo que está en juego es la permanencia de la propia tierra y de las condiciones para que nosotros podamos habitarlas. Llama mucho la atención, ¿verdad?, que este gobierno impuesto por Estados Unidos en Bolivia, este golpe de Estado, de lo primero que declare es reabrir las relaciones con el Estado israelí. O sea, no hay coincidencia, es ese el objetivo del despojo de los últimos recursos. Y por eso vemos que nuestras banderas van incorporando dentro de sus colores el color negro, el color de luto activo, que como ejemplo el pueblo palestino nos coloca, y veamos que la bandera de México, la bandera de Palestina, son los mismos colores. Aspiramos a que un día ese negro sea solo el recuerdo y no desaparezca de la bandera, pero que nos permita vivir para la paz, vivir para la solidaridad entre los pueblos. Y hoy el compromiso nuestro es lograr que el propio gobierno de nuestro país le dé el reconocimiento a Palestina como Estado-nación con derechos plenos, y además que no haga ningún compromiso económico de aceptar tecnologías como fue Pegasus, la compra de armas israelíes, ni tampoco aceptar la tecnología y los cursos de formación y capacitación en materia de seguridad, porque el Estado judío, como Estado sionista, viola sistemáticamente los derechos humanos. En el Estado palestino la tortura es un método válido de investigación. La detención administrativa, que es la medida del arraigo que se impuso en México, es otra exportación del pueblo, del Estado sionista de Israel. Y por eso nuestra solidaridad, nuestra hermandad con los hermanos palestinos que nos han enseñado hoy a tomarnos de los brazos, a unirnos todos en esta lucha por los derechos de los pueblos. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Gustavo
internacionalista y ha realizado trabajos de mural en Palestina. Buenos días. Juan Tolar, en mexicano. ¿Sí sabe mexicano? Es que a veces se nos olvida que la identidad que tenemos con Palestina es mucho más fuerte, no es aparente, no es superficial, es fundamental la identidad que tenemos con el pueblo palestino, como con el pueblo boliviano, como con todos los pueblos que han sido colonizados por los diferentes imperialismos del mundo. Tenemos una profunda identidad, pero nuestra actividad de resistencia no es de hace 20, 30, 50 años, 70. Nuestra actividad de resistencia tiene más de 500 años. Somos casi expertos en los movimientos de resistencia. Y por eso a veces a lo mejor hay gente que se pregunta por qué estoy acá o por qué fui a Palestina. Y es precisamente por eso, porque tenemos más de 500 años de resistencia. Y me llama la atención esta actividad que se está realizando ahorita. Celebro mucho y felicito a los compañeros, Lalo y todo el equipo de compañeros que están organizando estos grupos de solidaridad con Palestina. Aunque pensé que ahorita que va entrando bien mucha gente acá afuera, y me parece que a veces hay que salir de los auditorios y salir de donde está la gente. Eso es lo que hemos hecho nosotros cuando estamos pintando. Hemos salido de los espacios privados donde solamente podemos estar con las musas de manera individual, tal como lo dice la ideología capitalista, la ideología que adquirimos en nuestras academias, y salimos a donde está la gente y pintamos con la gente. Y la cualidad que tiene la modalidad que ejercemos de pintura mural en las calles es una modalidad de arte comunitario, de arte que colectiviza y que socializa la experiencia estética. Entonces, en ese sentido también es didáctico, y es más didáctico cuando retomamos toda la experiencia de la resistencia, como dicen los maestros, el doctor, los compañeros, el compañero consejero de Palestina. Creo que de aquí podemos aprender mucho de ellos, y hemos aprendido a lo largo también de mucho tiempo de nuestros compañeros campesinos, de nuestros compañeros indígenas, de nuestros compañeros que se organizan y que son los que ponen la sangre, que son los que ponen la vida, son los que ponen el esfuerzo, son los que ponen también sus casas que están destruidas también aquí, como tú lo sabes, en muchas partes de nuestro país, en muchos territorios de nuestros pueblos, sobre todo originarios. No vamos tan lejos, aquí cerquita en Atenco también, cuando robaron sus tierras y Fox les hizo dar su tesoro, dándoles a 7, 11, 13 pesos el metro cuadrado, los despojaron, y cuando fue la represión brutal, fue tan brutal como en Palestina. Aquí en México vivimos terriblemente la represión, el segregamiento, el racismo. México es uno de los países más racistas que conozco. México es uno de los países donde se experimenta esta política de exterminio desde hace más de 500 años, pero actualmente también. Y por eso pintamos, y por eso resistimos también. Y eso es lo que fuimos a hacer con Palestina. Por eso nos invitaron a compartir esta práctica que hacemos, que desarrollamos, que compartimos con nuestros pueblos que están en lucha. No pintamos cosas bonitas porque haya que pintar algún muro bonito con alguna indígena bonita, o con algún pajarote, o con algún perrote, o con alguna caricatura. La diferencia que tenemos nosotros es que usamos el muralismo como un medio de comunicación, pero no solamente eso, la pintura mural también la usamos como un medio de articulación social. Y en ese sentido, cuando articulamos en nuestras organizaciones, estamos generando identidad en los territorios, y cuando invitamos, cuando provocamos la participación colectiva, estamos generando identidades alrededor de nuestras luchas, tanto en México como en Palestina, o en Venezuela, o en Argentina, o en Bolivia, a donde hemos estado acudiendo puntualmente a las invitaciones que nos hacen, no los gobiernos, sino los pueblos. Y esto es muy importante porque hemos acudido a esa solidaridad de pueblo a pueblo, sin necesidad de cobrar, sin necesidad de estar pensando en los gastos que vamos a tener hoy y mañana, sin necesidad de pensar en las canas que se vienen como lluvia granizada, ni en los años. Entonces hemos echado nuestra suerte con el pueblo, hemos echado nuestra suerte con todos los pueblos de todas las partes, de todos los rincones de este mundo, pero que se organizan, pero que luchan. Y por eso en estas fotos
pueden ver no solamente las fotos de Palestina, de los murales que hicimos en Palestina, pueden ver las fotos que hemos hecho también en Chiapas, a donde fui invitado a pintar para todas sus escuelas hace muchos años, y que precisamente estaba en el 2004 pintando un mural muy importante para la educación zapatista. Quiero decir, invitados por ellos, no voy yo solidario necesariamente, no voy yo por mi propia voluntad a pintar a un lugar, a solidarizarme con los pobres y humildes y muertos de hambre de mi tierra, no, sino que yo también soy un muerto de hambre y un pobre y una gente que lucha. Somos parte de esa resistencia histórica, como se ha dicho, y por eso acudimos a pintar y a generar organización. Por eso socializamos el arte, para romper con esa idea también del capitalismo. Por eso compartimos las experiencias, no solamente con los pueblos que están en las comunidades luchando, sino también con ustedes en estos auditorios que casi está desierto, pero que sería bueno sacarlos a la calle, ¿no? Entonces, compañeros, esto es lo que hacemos, esta es nuestra lucha, sobre todo enfatizar que de lo que hablaba, por ejemplo, el maestro, los maestros, la europeización de toda nuestra cultura es permanente, y a veces no nos preguntamos, cuando luchamos, ¿por qué no transformamos las cuestiones culturales? ¿No? ¿Por qué no hablamos mexicano? A diferencia de Palestina, nosotros hemos estado colonizados desde hace mucho tiempo y ni siquiera nos preguntamos, ni reflexionamos, ni rectificamos en ningún sentido. Damos por hecho que tenemos que hablar el español y que ese es nuestro idioma. Ni siquiera nos preguntamos por qué estamos tan colonizados que ni siquiera hablamos en mexicano o nos saludamos en mexicano. Tenemos una conexión desde hace más de 500 años y no nos hemos preguntado todavía el por qué. Y esto es una de las partes fundamentales que nos une con Palestina. Parte de lo que hablaba también el doctor es parte de estas cosas fundamentales con las que los colonialistas se organizan y nos acostumbran a la violencia, nos acostumbran a la colonización sin que nos preguntemos por qué ni sin que hagamos nada. Y en eso tiene una gran virtud los grupos que están organizándose aquí con Lalo para poder apoyar a Palestina. Apoyar a Palestina, ser solidarios con Palestina y ser solidarios con México. Y por eso van como, por ejemplo, todas estas fotos también y lo que han dicho los compañeros. Ser solidarios con Palestina es ser solidarios con México, con nosotros mismos, cuando estamos aquí presentes, escuchando y participando y queriendo también transformar el mundo. ¿Por qué no? Y eso es lo que nos mantiene vivos: la poesía, la música, el canto, la pintura, la esencia. Si entre otras cosas la cultura es lo que hacemos y cómo lo hacemos, también lo es, en este caso, la pintura mural que ejercemos, porque es comunitaria, porque es didáctica, y estamos creando, articulando a la sociedad que está organizada y que está luchando. Y estos esfuerzos que parecen sueños imposibles, pero estamos colectivizando estos sueños imposibles a través del color, a través de la vida, a través del canto, a través de las sonrisas, de esta felicidad que nos da no estar inamovibles, de esta felicidad que nos da ser rebeldes y decir, por ejemplo, lo que se dice en muchas de nuestras comunidades en todos los países del mundo, que se defiende la justicia, que se defiende la libertad. Decimos, como en Arabia, como en Palestina, por eso hay pintadas ahí letras de Viva Zapata, porque hasta allá se conoce. Un dato curioso también es que, por ejemplo, en Morelos, en la tierra de Zapata, se dice que hace mucho tiempo él no murió, sino que se fue a Arabia, y efectivamente conocen el nombre de Zapata allá por los pueblos árabes, ¿no? Y cuando pinté Viva Zapata, se acercó incluso una compañera palestina y me preguntó que cómo sabía yo de Zapata, porque él era árabe, y yo le dije que Zapata era de todos nosotros, los pueblos que estamos luchando por la tierra. Como dicen los compañeros de Atenco, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Y como dicen todos los compañeros de nuestra patria, ¡viva Zapata! Zapata vive y la lucha sigue. Zapata vive y la lucha sigue. ¡Viva! ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! A través de la cultura que a través de sus ejércitos no consumamos su cultura, compañeros. Aprendemos el mexicano, pero ese mexicano desde una perspectiva rebelde y de resistencia. Gracias, compañeros. Gracias a
Bueno, como ustedes vieron en las fotos, espero que no me pasé de los 15 minutos, pero hay una canción muy importante por ahí que se llama Un corrido a Zapata, que es casi siempre lo que hemos puesto desde Palestina hasta Chiapas, y con eso creo que hasta bailamos. Sí. Exactamente. Ajá. No. Perdón, Cuando pintamos, cantamos, y cuando bailamos, vivimos intensamente, porque de eso se trata la vida, de eso se trata la lucha. Por eso exportamos también dignidad desde los territorios más rebeldes en México, y eso es lo que fuimos a hacer a Palestina, y eso estamos compartiendo con ustedes, compañeros. Zapata vive, la lucha sigue. Quiero comentarles que el compañero es de los pocos, yo tal vez el único que ha pintado en nudos de Gaza, de Cisjordania y en Chiapas. Estamos con un personaje. Hay diferentes historias que hay con los soldados, que hay con los ejércitos. Por ejemplo, cuando nos detuvieron la primera vez y yo estaba solo, los observadores internacionales estaban muy lejos, porque el muro, como lo dice el compañero y como lo saben todos, no es un muro para separar ni para invadir, es un muro para aterrorizar a la población, como tantos muros que tenemos también en nuestro país, internos, no solamente en la frontera. Cuando estuvimos trabajando en la cárcel de Santa Marta me di cuenta también de todos esos muros que tenemos entre universitarios, entre maestros, entre obreros, entre campesinos, los muros raciales que nos separan, toda esta intención del colonialismo que es dividirnos y hacernos más chiquitos, segregarnos unos entre otros. Aquí hay unos muros terribles que no nos damos cuenta, precisamente por eso abusan e imponen sus modelos neoliberales colonialistas, como lo hicieron en Bolivia, y por eso luchamos desde aquí y con los compañeros indígenas del norte, con los compañeros mapuches, con los bolivianos. Por eso tenemos esa posibilidad de ir una y otra vez, como el año que viene, de nuevo a Palestina, a ofrecer nuestra sangre, a ofrecer nuestro color, nuestros versos y también ese abrazo fraterno como el que nos estamos dando para parar este imperialismo, para luchar contra este imperialismo. A lo mejor no lo logramos, pero hacemos lo que nos corresponde, desde Atenco hasta Chiapas, desde Chiapas hasta Palestina, de Palestina a Bolivia y de Bolivia con los mapuches, y desde ahí llegaremos a la frontera mexicana también, a seguir luchando no solamente contra los muros físicos, sino contra los muros que nos ciegan y nos hacen pensar que no podemos hacer nada. De verdad les digo que cuando hemos hecho esto de colectivizar la pintura mural, hemos descubierto tanto talento de la gente y no es necesario el idioma. El idioma del arte es más importante, como lo pueden ver en las fotografías, y todos tenemos esa capacidad creativa, pero a veces se nos olvida porque entramos en organizaciones a veces muy lineales en las que pensamos que tenemos que estudiar marxismo, leninismo, qué sé yo, y nos volvemos medios cuadrados en nuestro mismo tabique y no abrimos nuestras mentes a la creatividad, no nos permitimos, no nos damos el lujo de ser creativos, y cuando lo hacemos podemos con los murales romper muros, y de eso se trata, compañeros. Rompamos muros, rompamos fronteras, seamos pueblos libres, compañeros. Estos son los murales, así que muchas gracias. Espero que no me pase mucho tiempo. Muchas gracias. Continuamos. Toca el turno de Eduardo Ibáñez. Él es estudiante de Sociología del SUA e integrante del plantón permanente de los 43 desaparecidos de la dirección. Por andar yo arreglando lo de todos, no me hice pero bueno,
Básicamente ahorita mi expresión va a ser rápida porque como soy el último, tengo poco tiempo. Pero básicamente mi exposición, bueno, comentarles todo esto que estamos haciendo, el equipo de CUSPA, es en parte porque hoy, 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Este día en varias partes del mundo pues están haciendo jornadas de solidaridad al pueblo palestino. Nosotros sentimos como parte del CUSPA que esta facultad de ciencias políticas, yo como sociólogo también, tenemos en el caso de Palestina un gran fuente de estudios, y no es de lo del pasado. El caso de Palestina está pasando todos los días, y nosotros como sociólogos, como relaciones internacionales, como comunicólogos, como arqueólogos, como todo lo que hay en las carreras en esta facultad, yo creo que pueden ver y voltear a lo que está pasando en Palestina. No tienen ahorita mucho que agarrar los libros, sino agarrar el internet, y se van a dar cuenta de lo que está pasando. Ahorita la gran arma que tiene el pueblo palestino y lo que le permite que todos nosotros sepamos está en las redes sociales. Vean en el internet, vean en el Facebook, vean en Twitter, y de veras van a decir qué está pasando. Se supone que estamos en el siglo XXI, estamos en los derechos humanos y en la ecología, y en Palestina todos los días se está haciendo un genocidio. Y de veras, como estudiantes universitarios, si no nos preocupamos, si no vemos esto, pues ¿qué esperanza puede tener la humanidad? Entonces básicamente mi presentación se basa en dos preguntas. ¿Sí? ¿Qué relación puede haber entre México y Palestina? Yo creo que ya han hablado los compañeros ponentes. ¿Y cómo el sionismo afecta a México? Nosotros cuando tenemos, como dice Chepe, mucha interacción en la calle, nosotros realmente en el movimiento palestino en México hay dos grupos importantes y valiosos los dos. El grupo que tiene como relación con conferencias académicas que son con un conocimiento muy fuerte, y el grupo que sale a la calle y no saben lo complicado del poder explicar la causa palestina. La gente pues, a veces por muchas razones pues, no tiene mucha información, y si no tiene información aquí de México, pues a veces ni obviamente de algo tan complejo como es la causa palestina. Entonces muchas veces preguntan, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué tú? Bueno, la clásica pregunta, ¿tú eres palestino? No, no soy palestino, soy chilango, ¿no? Entonces, pues es difícil explicar. También es muy complejo, y es algo que también tenemos nosotros que aprender, es cómo lidiar con un sionista. Porque el sionista busca el conflicto, porque con eso se justifica. ¿Sí? Cuando quedamos en su error, pues inmediatamente ahí justifica todo. Entonces, ¿cuál era la relación? ¿Cómo yo vinculaba o cómo vinculamos Palestina con México? Ahorita ya los compañeros ya hablaron, y ahorita voy a tratar de hablar rápido de cómo vincularlo. Pero básicamente, bueno, si ven aquí, pues un vínculo tan importante como esta figura de acá que estoy aquí pasando, que es la cufilla, con el periacate, que es muy simbólico del zapatismo, como también es muy simbólico la cufilla. Sí, la cufilla para Palestina es como el periacate para el zapatista, ¿no? Por eso hay una foto ahí relacionada, yo creo que es una cosa muy importante que se relaciona. Ahora, una cosa con la que hemos trabajado mucho es impresionante. En el 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos el 26 de septiembre. Por esas fechas venía también un bombardeo masivo a la ciudad de Gaza. Imagínense una ciudad que está fortificada, es muy pequeña y todavía bombardeada, ¿no? Entonces, pues estaba muy presente tanto Ayotzinapa como Palestina. Y increíblemente se hizo una relación. Si ven estas fotos que tengo, son de ciudadanos palestinos mandando fotos de apoyo en pleno bombardeo a los estudiantes de Ayotzinapa.
Entonces esto fue muy emotivo, porque aparte de que son resistentes, los palestinos son solidarios, muy solidarios. Entonces eso es un vínculo que después los padres de familia de Ayotzinapa pues también lo vincularon, y el día que es la Nakba pues celebran junto con Palestina, pues bueno, no celebran, recuerdan, porque la Nakba es el día negro cuando empieza su holocausto, ¿no? Entonces hay una relación. Entonces esa relación era la que de alguna manera nosotros manteníamos desde el 2014 y tratábamos con eso de justificar la relación. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos viendo Palestina? ¿Por qué no estamos viendo otras cosas? Pero decíamos, bueno, mira, ya lo relacionamos. Hay 2 minutos, ha habido manifestaciones, aquí hay varias manifestaciones del caso de Palestina, de México en Palestina, y bueno, pues eso es lo que ha mantenido una relación. Pero de alguna manera, organizaciones mundiales se han visto que la globalización de los movimientos permiten pues todavía avisar al pueblo, decir a la gente lo que está pasando. Muchos son las redes sociales, pero hay organizaciones como el BDS, el cual también queremos representar aquí en México. El BDS es un movimiento que no es del gobierno palestino, sino es una sociedad civil, que básicamente quiere decir boicot, desinversión y sanciones. Esto es algo muy parecido al movimiento que se hizo en Sudáfrica, tratar de hacer un boicot a Israel. Entonces, existe igual en las redes sociales mucha información. Ustedes nos ponen BDS y van a encontrar un mundo de información, y lo que se quiere es un movimiento internacional en donde podamos hacer un boicot a todos los productos no judíos, sino israelíes. ¿Sí? Eso es muy delicado, no es en contra de la cultura judía, porque la cultura judía es una religión, es contra el Estado israelí. Es el Estado que está ilegalmente puesto en Palestina, y que por medio de negocios se está llenando para hacer más sangre al pueblo palestino. Entonces, los invitamos, porque ya no queda nada de tiempo, buscar en las páginas BDS, hay un BDS México, donde ustedes pueden pues ver cómo poder ayudar a Palestina, porque esta es la mejor forma de ayudar a Palestina. ¿Sí? Una de las cosas que el BDS, y que une mucho a México, por eso el BDS ha estado mucho enfocado a México, es el caso de Cemex. Cemex es una empresa mexicana, lleva el nombre de México, Cemex, Cementos Mexicanos. Imagínense, uno de los principales fabricantes del muro que divide Gaza, ¿no? Sí, gracias, amigo. Entonces, hay una campaña muy fuerte, se llama Stop Cemex, porque en especial nos están pidiendo en BDS que nosotros como mexicanos pues apoyemos esto, porque Cemex ya tiene hasta minas allá en territorios ocupados, en donde está generando el cemento para poder construir tanto los muros como los asentamientos. Entonces también es una parte muy importante. Chequen en internet Stop Cemex, y es otra relación que tiene que ver México con Palestina. Ya por último, ya para terminar, y la otra relación importante fue que el mismo BDS y varias organizaciones palestinas hicieron en el mes de abril un juicio popular. Este juicio popular fue el segundo, el primero fue en Brasil, era determinar qué tanto el sionismo afecta a México. ¿Sí? Porque vamos a entender que el sionismo no es tampoco es una religión, es un aspecto económico. ¿Sí? No es en sí el pueblo de Dios, sino es un aspecto económico que está relacionado con la economía, no con la religión. El sionista más grande no es judío, es Strong. Entonces, este juicio lo que determinó, ya para terminar, básicamente 4 cosas. La venta el sionismo en México tiene 4 grandes tendencias, con 4 grandes negocios. Una es la venta de servicios de seguridad, ¿sí? Ellos venden mucha seguridad a granaderos y a policías. Otra cosa es la venta de armamento. Ya desgraciadamente hay mexicanos muertos por armas israelíes. Y el asunto del espionaje. Ustedes saben el asunto de Pegasus, el software que
intervenían teléfonos y que increíblemente, en vez de ver con los narcos, lo que intervino fueron teléfonos de gente de lucha, ¿no? Misteriosamente. Entonces, todo esto va a estar ya pronto en una página. Ya mi tiempo de pensar rápido un video en donde se pudo juzgar ahí a Israel y se determinó, por ejemplo, el asunto de Atenco, el asunto del APO, esa agresión que sufrieron esos dos momentos fueron hechos por policías entrenadas por Israel, ¿sí? El asunto de Chiapas, mucho del armamento y sobre todo de los coches, todo esto que usan ahí en Chiapas el ejército es producto israelí. Todo lo que tenemos que hacer para poder apoyar a Palestina es no consumir, no permitir que Israel gaste más de 1.500 millones de dólares al año de negocios en México. Nosotros de alguna vez tenemos que permitir. Bueno, muchas gracias. Adelante, miren, pusimos una exposición allá afuera. Desgraciadamente sí tengo que decir que de ayer a hoy nos desaparecieron 5 cuadros. Y desgraciadamente fueron cuadros muy selectivos, entonces ahí si saben alguien que tiene cuadros. Pero bueno, de todos modos los que quedan están ahí, véanlos. Cualquier duda, pues aquí estamos y está Eduardo de Rivas y nosotros y los de CUSPA para aclarar cualquier cosa. Si quieren integrarse al movimiento, de verdad están bienvenidos. Podemos hacer más cosas por Palestina. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Como premio para los que vinieron, ahorita les vamos a obsequiar un libro muy interesante que se llama La participación de Israel en la militarización de México. Entonces, aquí está terminando pasen, por favor. Ahora vamos a pasar a una dinámica de preguntas. ¿Alguien quiere participar? La compañera. ¿Compañero? Sí, yo. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nayeli Vázquez, soy exalumna de SUA, socióloga, y bueno, antes que nada felicitar a los ponentes, muchas gracias por sus informaciones. La verdad es que no es tan fácil llegar a la información sobre Palestina y sobre todo esta visión crítica, entonces pues se agradece. Y felicitar a CUSPA también por su iniciativa, por el evento, y bueno, pues que vengan muchas más acciones, ¿no? Mi pregunta, o una petición, es para el doctor Hassan. Nos hablaba de la memoria física, oral, histórica de un pueblo, nos permite no solamente reencontrarnos con el pasado, sino mantener, o sea, conservar esta identidad que le da sentido. Entonces quisiera que nos hablara un poco más acerca de el efecto, pues, de este exterminio de la memoria en el caso de Palestina, que no se ha considerado propiamente un Estado dentro de, pues, digamos, la legalidad internacional, y que por lo tanto tampoco se entiende para otros países como nosotros este sentido de memoria y de identidad que está siendo exterminada y que no se deja, pues, sobrevivir y expresarse. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta más relacionada con objetivo de la barrera cisjordana. Es ¿cómo afecta la invasión de Israel a Palestina en materia de recursos naturales? O sea, si me podrían profundizar un poco más en ese tema, se los agradecería bastante. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces le damos la palabra al maestro Casado. Doctor Casado. Gracias por la pregunta. Realmente, el capitalismo neoliberal, o mejor dicho, el imperialismo, que es capitalismo monopolista, ¿no? En su fase imperialista, es decir, ya monopolios, ¿no? Concentración de poder económico, político, social, militar, tecnológico, en pocas manos, ¿no? Empresas transnacionales que mayoritariamente son estadounidenses
ellos trabajan en diferentes frentes al mismo tiempo, ¿no? Para apoderarse del planeta. ¿Ya? Hay que estudiar la historia de cada país, ¿no? El caso mexicano de Estados Unidos desde Santana hasta la fecha, ¿no? 200 años de dominación, saqueo, robo, territorios, más de la mitad de México lo jugaron prácticamente. Santana no puede ser una persona, bueno, que para ellos, ¿no? Entonces, un pueblo, ellos, su política transnacional a dominar, utilizan distintos métodos, ¿no? Guerra psicológica, ¿no? Lavado de cerebro, por ejemplo, en caso de palestinos o árabes o otros pueblos que menciona el compañero moralista aquí. Entonces, la batalla cultural, ¿no? Thomas Sankara, un revolucionario africano, también fue asesinado por colonialismo portugués, mencionó, recientemente nos mandaron un texto corto de foto con él en WhatsApp, nosotros lo enviamos. Él dice que el imperialismo utiliza muy sofisticadamente la cultura como instrumento de dominación, porque no necesariamente el uso militar, ¿no? El uso de violencia abierta. Entonces, por eso hay que descolonizarse de dominación eurocéntrica, dominación europea. Desafortunadamente en México, muchos países en África, en América Latina, han sido colonizados por europeos estadounidenses, ¿no? Bueno, europeos japoneses. En caso, por ejemplo, un detalle, un dato muy sencillo pero importante. A nivel mundial tenemos 198 países, pero 2 países oficialmente no han sido colonizados por europeos. Persia en Asia, que es Irán, mi país, yo soy iraní persa, ¿no? Entonces, y Etiopía en África, oficialmente, ¿no? El resto han sido colonizados. Hay colonias inglesas, colonias francesas, italianas, francesas, holandesas. Dinamarca, fíjense, un país, ni siquiera un estado mexicano en superficie, tiene de Holanda, ¿no? Que el señor Trump quiere comprar, fíjense. Es un territorio vasto de recursos, todo, ¿no? Entonces, Holanda, Indonesia, un país, 240 millones de habitantes, más grande que México, es ex-colonia holandesa, fíjense. Es un estado muy pequeño, ¿no? ¿Qué poder tienen ellos? Entonces, ellos para mantener esa dominación, para saqueo, robo, esclavizar, el saqueo de recursos naturales y humanos, que nos presentó excelentemente en América Latina y Caribe, Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, que recomendamos, ¿no? Sobre Palestina, yo les recomiendo, aprovecho obras de Edward Said. Edward Said, palestino estadounidense, ¿no? Imperialismo cultural, ¿no? Varios textos, están en internet, hay que estudiar mucho. Entonces, hay que combatir ese eurocentrismo, ¿no? Dominación extranjera. Entonces, ellos, ¿cómo han hecho? Estados Unidos, ¿no? Europa Occidental, ¿no? Ahora las corrientes neonazis, neofascistas están surgimiento, ¿no? En Europa. Racismo profundo, ¿no? Trabajos sucios, asesinatos de inmigrantes y ¿se acuerdan de la foto del niño sirio que murió en las costas de Turquía, ¿no? Entonces hablan sobre democracia y derechos humanos, ¿no? Pero son dictaduras civiles y oficialmente democráticas, ¿no? Entonces trabajan conjuntamente la OTAN, el ejército europeo trabaja con Estados Unidos, su jefe militar es estadounidense, Estados Unidos es un país europeo, ¿no? Entonces, en todos los contextos intentan tener dominación, control total, militar, económico, tecnológico, de espionaje. Edward Snowden, ¿no?
Julian Assange. Por favor, hay que apoyar a sacar a Julian Assange de cárcel, tortura que está en el Reino Unido, ¿no? Fundador de Wikileaks, periodista, crítico y internacionalista solidario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa, yo viví muchos años en Suecia, 20 años, entonces estudiamos, trabajamos, entonces vivimos, ¿no? La peor palabra en Alemania es turco, es ser turco, porque hay cientos de miles de trabajadores turcos, turcas ahí en Alemania. Los peores, más sucios trabajos les dan, y su prosperidad está gracias a trabajadores turcos, ¿no? Pero es con grosería, la peor grosería es decirte a ti, ¿eres turco o turca o árabe? ¿No? Racismo profundo. Por ejemplo, aquí, yo no sabía, pero me han dicho compañeros, amigos mexicanos, que la prensa vendida aquí, todo repite la basura, mentira, sofisticada del imperialista, ya que carajo no hablamos sobre el dictador Televisa Azteca, ¿no? Prensa vendida, prensa americanista, la prensa pura, violencia, pornografía final, todo esto, ¿no? Esta es la guerra psicológica. ¿Cómo dominar, lavar el cerebro de una persona, presentar algo falso como verdad? Porque aquí dicen ahora fake news, ¿no? Noticias falsas. Entonces, por ejemplo, aquí han dicho a mí, Hassan, tú eres iraní, ten cuidado, si dices iraní te dicen terrorista. ¿Cómo es posible? Según Noam Chomsky, yo tengo un artículo en internet, ustedes pueden ver, de verdad, serio, crítico, se llama Crítica estadounidense sobre quién ejerce terrorismo de Estado, Cuba, Estados Unidos. Estudien, por favor, está en internet, un trabajo serio. Noam Chomsky, Wayne Smith y William Bloom, 3 especialistas estadounidenses, analizan y llegan a la conclusión que Estados Unidos es el primer país terrorista a nivel mundial. No dice Hassan Rouhani, sus propios críticos, sus propios especialistas. Entonces, Israel trabaja conjuntamente, ya mencionamos. Yo les sugiero también ver CIPRI, por sus siglas en inglés, Instituto de Paz de Estocolmo, que tiene anualmente un informe. ¿Qué país produce armamento? Primer lugar, que exporta y beneficios, ¿no? Ganancias de la muerte y explotación, bombas, guerras, todo esto, ¿no? Y migraciones. 72 millones hoy en día están a nivel mundial, escapan de sus países, ¿no? Entonces, regresar al tema, por eso Estados Unidos, sobre todo el sionismo israelí, han intentado los dos, o prensa vendida transnacional, que están en contra de movimientos críticos, movimientos obreros, movimientos campesinos como Atenco, como Chiapas, como STLN, como la CENTE, ¿no? Aquí, contra movimientos estudiantiles, contra aborto, derecho a aborto en Argentina a nivel mundial, ¿no? Entonces, de trabajadores, de campesinos, estudiantes, beca para todos los estudiantes, ¿no? Derecho a la educación aquí es constitucional. Todos los estudiantes deben tener beca de CONACYT, 10.000, 12.000, sobrevivir. Nuestros estudiantes en la UASM vienen, trabajan, estudian, están luchando, no saben qué condiciones, saben seguramente condiciones, ¿no? Entonces, la guerra psicológica, la batalla de ideas que decía Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, José Martí, ¿no? Villa Zapata, muchos más. Entonces, un método sofisticado es, sí, termino, un método sofisticado es demonizar, satanizar, descalificar al adversario. Es decir, palestino es terrorista, árabe es terrorista, turco es X, ¿no? Pero los iraníes son terroristas. Independientemente, yo salí de 40 años de mi país, estoy aquí, he vivido en 5 países, tenemos varios títulos, trabajamos, estudiamos, profesor investigador tiempo completo.
hace 14 años en la colaboración, en fin. Entonces, sellar a una persona, ¿no? Calificar a una persona falsamente, ¿no? Que es delincuente o flojo, no trabaja, etc., ¿no? Entonces, destruir su memoria histórica, de dónde viene, su identidad nacional. Una persona que no tiene una identidad nacional, una pereza fácil para ser dirigido, dirigida, explotado o esclavizado, ¿no? Por eso hay que destruir todo lo que se llama Palestina, ¿no? Todo lo que se llama palestino, su cultura, su música, su arte, su bandera, sus mujeres, niños, hombres, ¿no? Como hicieron exterminio inglés en América, ¿no? Pueblos originarios desaparecer. En caso de Cuba, el colonialismo español exterminó pueblo originario de Cuba, taínos, ¿no? Entonces, en Perú, en todos los países, ¿no? Lo mencionamos aquí. Entonces, por eso, si una persona, un pueblo que no tiene memoria, es muy fácil para destruir, ¿no? Atacar, justificar la invasión a esos países son musulmanes, son talibanes, son fanáticos, entonces hay que invadir, ¿no? Por eso yo creo que además, terminando, en Europa afirman falsa en los europeos, eurocentrismo, ¿no? Dicen África, Asia, América Latina son pueblos sin historia, no tienen memoria. Gracias. Gracias. Respecto a los recursos naturales, la guerra del agua es algo de lo que más se utiliza para control en los pueblos palestinos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, mirando hacia los territorios de ocupación, ven, normalmente ocupan las colinas, las partes altas, y ahí no se ve sino los techos de las casas, de estos techos de 2 aguas muy bien construidos, y de este lado vemos los campamentos, las casas del pueblo palestino, que arriba en las azoteas tiene 4, 5, 6, 10 tanques de estos de almacenamiento, de los que tenemos ahí para juntar el agua. Tienen bombas para tratar de subir el agua y están completamente vacíos. O sea, lo poco que pueden intentar para acaparar el agua y ni siquiera les llega el agua suficiente. Llegas al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv y te recibe una campaña propagandística con todos los muros, con grandes formatos de fotografías del milagro israelí, donde se ven los vergeles, donde se ve la producción, el campo, cómo hacen progresar el desierto. Pero lo que no dice esa propaganda es que los territorios palestinos están sin agua. Vamos a visitar el curso de los ríos y vemos de repente cómo el agua deja de fluir en esa siguiente porción, y cuando vamos a ver un poquito hacia arriba, donde meses antes había una gran cantidad de agua, hoy tienen una cisterna de captación y les han quitado el agua. La gente utiliza mangueras de estas negras delgadas para llevar agua hasta la comunidad y van troceando la manguera, pero no la cortan en un pedazo, sino la cortan en muchos pedazos para despojarles del agua. Entonces sí se padece el agua, y tú ves los grandes vergeles bajando hacia el Valle del Jordán, una gran cantidad de sembradíos
de grandes productos que incluso tienen calidad de exportación, pero a expensas de la asfixia del pueblo palestino, a expensas de padecer esta gran guerra del agua que se vive hoy en todo el planeta. Porque también la guerra del agua está presente. Secreta más grande del mundo nos oculta, a su modo manipula la verdad. Donde quedó democracia iraní, su final Pinochet nos da noche, destrucción de Libia, Al Qaeda, la guerra en Siria, en Irak, principal objetivo Wikileaks, filtra noticias tipo diplomática, ética no antes publicada. Muchos se preguntan quién es Julian Assange, si escuchan mi letra, ustedes lo sabrán. Muchos se preguntarán quién es Julian Assange, si escuchan mi letra, ustedes lo sabrán. Ok. Julian Assange nos pone todo.